Biografía de Giordano Bruno. Roma, invierno del año 1600. La niebla cubría las calles como un velo de silencio, y el campo de Fiori amanecía rodeado de guardias, monjes y curiosos. En el centro de la plaza, un hombre delgado, de rostro sereno y mirada profunda, era conducido con las manos atadas. Su nombre, Giordano Bruno. Durante años había recorrido Europa predicando la libertad de la razón y la infinitud del universo, y ahora, ante la Inquisición, enfrentaba su destino. Las campanas de una iglesia cercana sonaban graves, resonando entre los muros húmedos. Bruno caminaba despacio, el rostro iluminado por el amanecer frío, mientras el verdugo apilaba leña bajo el cadalso. Los inquisidores, envueltos en sus mantos negros, observaban en silencio. Un sacerdote levantó el crucifijo frente a él, pidiéndole que se arrepintiera. Bruno alzó la vista y con voz firme respondió: «Tal vez ustedes teman más pronunciar esta sentencia que yo escucharla». El murmullo de la multitud se apagó. El fuego fue encendido. Las llamas comenzaron a elevarse lentamente, reflejándose en los ojos de quienes presenciaban el martirio del hombre que se atrevió a decir que el universo era infinito. No gritó, no retrocedió. Mantuvo la mirada fija en el horizonte, como si contemplara algo más allá de la muerte misma. Cuando el viento dispersó el humo, solo quedó el silencio y la certeza de que el pensamiento humano había vencido al miedo. Años más tarde, en ese mismo lugar, se levantaría una estatua, no solo de un hombre, sino de una idea: la libertad de pensar. ¿Eres nuevo por aquí? Entonces suscríbete. Todos los días traigo nuevas biografías al canal. Suscríbete y deja tu like, así el canal podrá llegar a más personas. Muchas gracias. Soy William y vamos a comenzar con esta historia emocionante. Capítulo 1. Infancia en Nola y formación dominicana. En el año 1548, en la pequeña ciudad de Nola, cerca de Nápoles, nació Filippo Bruno, quien más tarde adoptaría el nombre de Giordano. En esa región del sur de Italia, donde el sol doraba los campos de trigo y el Vesubio se recortaba contra el cielo azul, comenzó la vida de un niño inquieto, curioso y dotado de una inteligencia que pronto superaría los límites de su época. Italia vivía entonces el esplendor y las contradicciones del Renacimiento, una época en la que la razón buscaba liberarse del dogma, pero en la que la Iglesia aún controlaba las ideas con puño firme. Su familia era modesta, ligada a la milicia local. El joven Filippo creció en un ambiente donde la religión impregnaba cada aspecto de la vida. Desde pequeño mostró fascinación por los misterios del universo. Mientras otros niños jugaban en las calles empedradas de Nola, él observaba el cielo, tratando de comprender el orden invisible de las estrellas. Los vecinos lo recordaban como un muchacho silencioso, de mirada penetrante, siempre con un libro o una pregunta que desafiaba la lógica común. A los 14 años, fue enviado a Nápoles para continuar su educación. Allí ingresó en un colegio humanista, donde entró en contacto con los clásicos de la filosofía griega: Platón, Aristóteles y los textos neoplatónicos. Nápoles era entonces un centro vibrante del pensamiento renacentista, lleno de impresores, artistas y teólogos. Fue en ese entorno donde el joven Bruno descubrió su verdadera vocación, el deseo insaciable de conocer. A los 17 años decidió ingresar en la Orden de los Dominicos, en el convento de San Domenico Maggiore. Adoptó el nombre de Giordano en honor a su primer maestro espiritual. En aquel lugar, entre bibliotecas, celdas silenciosas y muros cubiertos de frescos, comenzó su formación religiosa y filosófica. Su memoria prodigiosa lo hizo destacar rápidamente entre los novicios. No tardó en dominar la teología, la lógica aristotélica y la retórica.
pero también empezó a formular preguntas que incomodaban a sus superiores. Giordano leía todo lo que caía en sus manos, desde los padres de la Iglesia hasta los escritos prohibidos de Erasmo de Róterdam. En los ratos de estudio se fascinaba con la cosmología de Nicolás de Cusa, quien afirmaba que el universo no tenía un centro definido. Esa idea, aún peligrosa, encendió en él una chispa que nunca se apagaría. Su hábito blanco contrastaba con la oscuridad de los corredores del convento, donde meditaba sobre Dios no como un ser distante, sino como una presencia infinita en todas las cosas. Un episodio marcaría sus primeros años como fraile. En una ocasión, los superiores encontraron en su celda un libro de poesía con pasajes tachados de los santos y reemplazados por versos de Homero. Aquello bastó para ser acusado de irreverencia. Aunque fue reprendido, logró evitar un castigo severo, pero ese hecho mostró el inicio de su conflicto con la autoridad religiosa. A pesar de su juventud, su talento para la memoria le ganó fama en los círculos intelectuales. Creó un método mnemotécnico propio, combinando imágenes mentales, símbolos y geometría, inspirado en los antiguos tratados herméticos. Enseñaba a otros monjes a recordar largos pasajes de las Escrituras y de Aristóteles. Sin embargo, cada avance intelectual lo alejaba más de la ortodoxia. En los sermones, Giordano mostraba un pensamiento cada vez más libre. Cuestionaba la interpretación literal de la Biblia y afirmaba que los milagros podían explicarse por causas naturales. Estas ideas, revolucionarias para el siglo XVI, despertaron sospechas. Algunos monjes lo admiraban, otros lo denunciaban en secreto. Durante este periodo, Nápoles era un hervidero de tensiones religiosas. La Inquisición vigilaba de cerca a quienes simpatizaban con las reformas protestantes. En medio de ese ambiente, Bruno comenzó a sentir que su vocación espiritual chocaba con la rigidez de la institución. Mientras meditaba en el claustro, comprendió que la verdad no podía limitarse a los muros del convento. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el patio interior, pensó que Dios no residía en un solo templo ni en un solo credo, sino en la infinitud del cosmos. En ese instante, el joven fraile comprendió que su camino sería diferente. Aquella convicción lo llevaría a enfrentarse al poder más temido de su tiempo. A finales de 1565, Giordano Bruno era ya un hombre formado, de mente brillante y espíritu inquieto. Su formación dominicana le había dado el lenguaje de la fe, pero su alma buscaba la libertad de la razón. Sin saberlo, el muchacho de Nola estaba a punto de iniciar una travesía que lo convertiría en uno de los símbolos más poderosos del pensamiento libre. Capítulo 2. Ingreso a la Orden de los Dominicos y los primeros conflictos con la ortodoxia. Cuando Giordano Bruno ingresó oficialmente a la Orden de los Dominicos en Nápoles, el mundo europeo vivía una tensión constante entre la razón y la fe. El Concilio de Trento acababa de concluir, reafirmando con dureza los dogmas católicos frente al avance del protestantismo. En los claustros y las aulas de teología se respiraba una mezcla de temor y fervor religioso. Era una época en la que una sola palabra mal interpretada podía costar la libertad o incluso la vida. Bruno, ya ordenado novicio, vestía el hábito blanco y negro de los dominicos. Sus días comenzaban antes del amanecer con los rezos comunitarios seguidos de horas de estudio y silencio. La rutina monástica le enseñó disciplina, pero su mente inquieta buscaba siempre algo más allá de los límites del dogma. En las bibliotecas del convento de San Domenico Maggiore descubrió textos de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y también de autores prohibidos como Erasmo y Copérnico. En las noches, cuando las campanas marcaban el fin de la jornada, Giordano se quedaba leyendo a escondidas, con una vela casi consumida, intentando comprender el orden del cosmos. Durante su formación, destacó como un estudiante excepcional.
Su memoria era legendaria. Los superiores lo enviaban a recitar pasajes completos de las Escrituras o tratados enteros de lógica ante los novicios más jóvenes. Pero esa habilidad no lo hacía sumiso, al contrario, lo empujaba a cuestionar lo que aprendía. En los debates teológicos se atrevía a preguntar por qué Dios debía tener un lugar físico o cómo podía limitarse el infinito a la forma de una esfera. Sus preguntas dejaban en silencio a muchos y en alarma a otros. Uno de sus maestros, el fraile Agostino de Nápoles, le advirtió en voz baja: «Hermano Bruno, el saber es un fuego que da luz, pero también puede consumir». Giordano lo escuchó con respeto, pero en su interior sabía que la búsqueda de la verdad no podía detenerse por miedo. A medida que avanzaba su formación, sus lecturas se hicieron más amplias. Conoció los textos de Nicolás de Cusa, quien siglos antes había insinuado que el universo no tenía centro. Aquella idea, considerada herética por los más ortodoxos, lo marcó profundamente. Giordano comenzó a creer que la creación era infinita, sin fronteras, sin jerarquías entre la tierra y las estrellas. En sus meditaciones comenzó a ver a Dios no como un juez distante, sino como la energía vital presente en todo. Esta visión panteísta, en la que la divinidad se manifestaba en cada forma de existencia, lo alejaba cada vez más del pensamiento escolástico tradicional. En sus sermones internos, pronunciados frente a un pequeño grupo de frailes, hablaba del amor divino como un principio cósmico, no solo moral. Para algunos, sus palabras eran inspiradoras, para otros, peligrosas. El primer conflicto serio con la ortodoxia surgió cuando los superiores descubrieron que había retirado de su celda varias imágenes de santos, dejando solo un crucifijo desnudo. En su defensa, Bruno explicó que los santos son símbolos del bien, pero no deben reemplazar a la verdad que vive en cada alma. Aquella frase fue interpretada como irreverente. Fue llamado a declarar ante el prior, quien lo amonestó por su exceso de celo filosófico. Poco después, se le permitió enseñar a los jóvenes novicios. Sus clases de lógica y filosofía se convirtieron en verdaderas lecciones de pensamiento libre. Giordano los animaba a razonar, a no aceptar una verdad solo por autoridad. Decía que la fe debía apoyarse en la razón, no en el miedo. Entre los pasillos del convento, su reputación crecía. Algunos lo consideraban un genio, otros un peligro. La fama de su intelecto llegó hasta los círculos de Nápoles. Fue invitado a participar en debates públicos, donde defendió con brillantez la doctrina tomista, pero también introdujo ideas innovadoras sobre la mente y la memoria. Su método mnemotécnico, basado en la combinación de imágenes mentales y estructuras geométricas, asombró a sus oyentes. Lo veían recitar largas listas de nombres y pasajes enteros sin equivocarse. Este talento le valió el respeto de eruditos y nobles. Sin embargo, la Inquisición comenzaba a extender su sombra sobre el sur de Italia. Los dominicos, fieles guardianes de la ortodoxia, empezaron a vigilarlo con más atención. En su celda, Bruno conservaba varios libros de Erasmo y algunos apuntes donde analizaba críticamente la Trinidad. Aquello era suficiente para levantar sospechas. Un día, un hermano lo delató ante el tribunal interno del convento. Cuando los inquisidores registraron su habitación, encontraron los textos prohibidos. En lugar de confesar arrepentimiento, Giordano defendió su derecho a pensar. Dijo que leer a Erasmo no era negar a Dios, sino buscarlo con mayor claridad. Sus palabras, aunque serenas, sonaron temerarias en una época en la que la palabra libre podía significar condena. A partir de entonces, el joven fraile fue observado con desconfianza. Sus sermones fueron restringidos y se le ordenó dedicarse solo al estudio. Pero el silencio no era su naturaleza. En las noches seguía reflexionando sobre la inmensidad del universo.
Imaginaba un cielo sin límites, lleno de mundos donde otras criaturas podrían existir. Si Dios es infinito, pensaba, también debe serlo su creación. Ese pensamiento lo acompañó como una llama interior. Leía los tratados de Copérnico con entusiasmo, convencido de que la Tierra no era el centro del cosmos. La audacia de esa idea lo fascinaba. Sin embargo, sabía que difundirla abiertamente sería considerado un crimen contra la fe. El clima político y religioso de Nápoles era cada vez más opresivo. Los tribunales eclesiásticos perseguían no solo a los herejes protestantes, sino también a cualquier pensador sospechoso. Los rumores sobre Bruno crecían. Algunos frailes lo acusaban de simpatizar con Lutero, otros de practicar magia. En realidad, su magia era el poder del conocimiento, el uso de símbolos mentales para ampliar la memoria y la comprensión. Finalmente, el prior del convento lo citó por última vez. Le advirtió que su actitud podía costarle la excomunión. Giordano respondió con respeto, pero sin retractarse. «Obedeceré las leyes de la Iglesia», dijo, «mientras no contradigan las de la razón». Esa respuesta selló su destino. Poco después, comprendió que su permanencia en Nápoles era imposible. El cerco se cerraba. La Inquisición había abierto una investigación formal. Una noche, en secreto, abandonó el convento dejando atrás su hábito y su nombre religioso. Con él solo llevaba unos cuantos libros, un rosario y la certeza de que su camino estaba más allá de los muros del monasterio. Así terminaba su vida como fraile y comenzaba su vida como pensador errante. Giordano Bruno salía al mundo con una convicción que lo acompañaría hasta su último día, que la verdad no necesita permiso para existir. Capítulo 3. Fuga de Italia y años de peregrinación por Europa. En el año 1576, Giordano Bruno abandonó en silencio el convento de San Domenico Maggiore. La noche lo cubría mientras cruzaba las calles empedradas de Nápoles, llevando consigo solo algunos libros, una capa gastada y un corazón decidido. Detrás dejaba su nombre religioso, su vida monástica y la protección de la Iglesia. Delante lo esperaba un mundo incierto. A los ojos de la Inquisición ya era un fugitivo. Durante semanas vagó por el sur de Italia, cambiando de ciudad con cautela, siempre temeroso de ser reconocido. En cada pueblo encontraba rumores de persecuciones y hogueras. Los tiempos eran peligrosos para los que pensaban diferente. La Contrarreforma extendía sus raíces en toda Europa, y Roma reforzaba su vigilancia sobre universidades y conventos. Sin embargo, Bruno sentía una extraña libertad. Por primera vez, su mente no estaba sujeta a votos ni a jerarquías. Se dirigió hacia el norte, pasando por Roma y luego por Génova. En cada lugar buscaba refugio temporal en casas de eruditos o bibliotecas. En Roma había dejado algunos amigos que en secreto le enviaban noticias. Sabía que la Inquisición había confiscado sus escritos y que su nombre comenzaba a circular entre los tribunales. Fue entonces cuando decidió huir del territorio italiano y buscar un lugar donde pudiera pensar sin miedo. Cruzó los Alpes, disfrazado de peregrino. Aquella travesía fue ardua. Caminó entre la nieve, soportando el frío cortante de las montañas. A veces dormía en establos o bajo los pórticos de monasterios abandonados. Su único consuelo eran los libros que llevaba consigo: Copérnico, Lucrecio y Nicolás de Cusa. En esos textos encontraba refugio intelectual. Veía en ellos una confirmación de su fe en un universo sin fronteras. Su primer destino fuera de Italia fue Ginebra, una ciudad protestante que prometía libertad, pero que pronto le mostró nuevas cadenas. Allí esperaba encontrar refugio entre los seguidores de Calvino. Sin embargo, la severidad moral y el control ideológico de los calvinistas no tardaron en decepcionarlo. En una ocasión fue arrestado brevemente por criticar a un profesor de teología. Al ser liberado,
comprendió que la intolerancia no tenía credo. Donde hay dogma, hay prisión, escribió más tarde en uno de sus cuadernos. Con esa convicción, abandonó Ginebra y se dirigió a Toulouse, en Francia, donde encontró un ambiente más abierto. La Universidad de Toulouse, reconstruida tras las guerras religiosas, era un centro de debate intelectual. Allí obtuvo un puesto temporal como profesor de filosofía. Su fama como orador y su extraordinaria memoria llamaron la atención de estudiantes y académicos. Enseñaba sobre Aristóteles, pero introducía ideas nuevas: el movimiento eterno del universo, la unidad entre materia y espíritu y la presencia divina en todas las cosas. En esos años, Bruno desarrolló una de sus teorías más originales: la idea de un cosmos infinito, poblado de innumerables mundos. Para él, la Tierra no era el centro de nada, sino solo una partícula en el océano sin límites del ser. Aquella visión, que más tarde expresaría en su obra del infinito universo, E Mondi, representaba una ruptura radical con la cosmología tradicional. Era también un desafío directo a la Iglesia, que aún sostenía la visión geocéntrica del cosmos. Su fama se extendió rápidamente por Francia. Los salones intelectuales de París se abrían para escucharlo. Allí conoció a nobles y humanistas que lo admiraban por su elocuencia y su pensamiento audaz. Su presencia era magnética, un hombre de mirada intensa, voz firme y gestos apasionados. Vestía con modestia, pero hablaba como quien ha visto lo infinito. En París entró en contacto con el círculo de Enrique III, un monarca curioso por las ciencias ocultas y los misterios del alma. Bruno fue invitado a la corte, donde realizó demostraciones de su sistema de memoria. Era capaz de recordar largas secuencias de palabras, números o imágenes con una precisión casi sobrenatural. Enrique III quedó impresionado y le otorgó una cátedra temporal en el Collège de France. Por primera vez, Giordano disfrutó del reconocimiento oficial de un rey. En sus lecciones parisinas hablaba de lógica, retórica y filosofía natural. Pero bajo esas apariencias académicas introducía una visión más profunda, la del universo como un organismo vivo. Afirmaba que la naturaleza era la expresión visible de lo divino y que el alma humana era una chispa del alma universal. Sus ideas despertaban admiración y miedo por igual. Algunos lo consideraban un sabio iluminado, otros un mago hereje. En medio de su éxito, la situación política de Francia se tornaba inestable. Las guerras religiosas entre católicos y hugonotes amenazaban con reavivar la violencia. Los templos eran incendiados y las universidades se convertían en refugios de conspiraciones. Bruno entendió que su estancia en París no sería duradera. En 1581 decidió aceptar una invitación para trasladarse a Inglaterra, donde esperaba encontrar un clima más favorable para sus ideas. Su partida fue silenciosa. Subió a una embarcación en el puerto de Dieppe y cruzó el Canal de la Mancha en medio de una tormenta. Mientras las olas golpeaban el casco, pensaba en los mundos infinitos que giraban invisibles más allá del cielo nublado. Llevaba consigo los manuscritos que más tarde se convertirían en sus obras maestras. Atrás quedaban años de errancia y peligro, pero también de descubrimiento. Giordano Bruno había comprendido que la libertad no era un lugar físico, sino un estado del alma. El universo es mi patria, escribiría poco después. Esa frase sintetizaba toda su vida, la de un hombre que no pertenecía a ninguna iglesia ni a ningún reino, sino al pensamiento mismo. Su paso por Europa había transformado su visión del mundo. Había visto ciudades sometidas por la fe y otras liberadas por la razón. Había sido huésped y fugitivo, maestro y sospechoso. Pero nada había logrado apagar su convicción de que el conocimiento era la forma más alta de adoración. Mientras el barco se alejaba de la costa francesa, Bruno observó el horizonte gris,
y pensó que, aunque los hombres temían al infinito, él había aprendido a amarlo. En ese mar frío que lo separaba de Inglaterra, comenzó el capítulo más decisivo de su vida, aquel en el que sus ideas enfrentarían directamente al poder más temido de su tiempo. Capítulo 4. Inglaterra, la cena de las cenizas y la defensa de Copérnico. En el año 1581, Giordano Bruno llegó a Inglaterra, un país que acababa de romper con Roma bajo el reinado de Isabel I. Londres era una ciudad vibrante y contradictoria, centro de comercio, política y saber, pero también un lugar donde las ideas extranjeras eran vigiladas con desconfianza. Las calles estaban llenas de mercaderes, marineros, poetas y espías. En ese ambiente tenso y fascinante, Bruno encontró el escenario perfecto para difundir su pensamiento. Apenas desembarcó en el puerto de Dover, sintió el frío húmedo del norte. Su primera impresión de Inglaterra fue de severidad, un pueblo disciplinado, pero curioso. Pronto se trasladó a Oxford, donde esperaba integrarse al ambiente universitario. Sin embargo, la recepción no fue sencilla. Los eruditos ingleses, en su mayoría conservadores, seguían fieles a Aristóteles y miraban con desdén las ideas continentales. Bruno asistió a varios debates en la universidad y sin temor comenzó a contradecir públicamente a los profesores. Afirmaba que el sistema geocéntrico era un error y defendía la teoría de Copérnico, según la cual la Tierra giraba alrededor del Sol. Su entusiasmo provocó indignación entre los académicos. En una época donde la autoridad de Aristóteles era casi sagrada, Bruno se atrevía a decir que el universo no tenía centro y que las estrellas eran soles con mundos habitados. Su erudición y su audacia llamaron la atención de círculos intelectuales londinenses. Pronto fue invitado a participar en reuniones de filósofos y poetas. En una de ellas conoció a Sir Philip Sidney, un joven noble amante de las letras y del pensamiento libre. Sidney lo presentó en la corte de la reina Isabel I, donde Bruno sorprendió a todos con su dominio de idiomas y su memoria prodigiosa. Hablaba latín, griego, francés, italiano y un inglés aceptable. En esos encuentros solía recitar pasajes completos de textos antiguos y explicar su sistema de memoria basado en imágenes y símbolos geométricos. La reina quedó intrigada por aquel extranjero de mirada intensa que hablaba de estrellas y de almas universales. Inglaterra era entonces un reino dividido por la religión, y la curiosidad científica comenzaba a abrirse paso entre los temores teológicos. Durante su estancia en Londres, Bruno escribió una de sus obras más importantes, La cena de las cenizas, la cena del Esceneri. En ella presentó sus ideas cosmológicas de manera filosófica y literaria. El título aludía al miércoles de ceniza, día de penitencia cristiana, pero Bruno lo transformó en una celebración del pensamiento. La obra estaba escrita en forma de diálogo entre personajes que discutían la nueva visión del cosmos copernicano. A través de un lenguaje elegante y provocador, el filósofo defendía la idea de un universo infinito, donde la Tierra no ocupaba ningún lugar privilegiado. Describía la inmensidad del espacio y el movimiento perpetuo de los astros como una expresión del poder divino. Su objetivo no era negar la fe, sino liberarla de los límites de la ignorancia. El libro causó sensación en Londres. Algunos lo aplaudieron por su ingenio, otros lo acusaron de blasfemia. Bruno no se dejó intimidar. En sus charlas públicas afirmaba que Dios no podía ser encerrado en una esfera y que la creación no era un acto único, sino una manifestación constante. Su pensamiento combinaba la ciencia, la filosofía y la espiritualidad de manera tan audaz que muchos no sabían si admirarlo o temerlo. La figura de Bruno se convirtió en tema de conversación en los cafés y salones de la capital. Mientras los teólogos debatían sobre su ortodoxia, los poetas y artistas lo consideraban un símbolo de la libertad intelectual.
En aquellos años coincidió con hombres como Francis Drake, que exploraba los mares, y con el joven Shakespeare, que comenzaba a escribir sus primeras obras. Inglaterra era una tierra en transformación, y Bruno parecía encarnar el espíritu del cambio. Pero su estancia en Oxford había dejado heridas. Los profesores, humillados por su actitud desafiante, lo acusaron de arrogante y de hereje. En una ocasión, durante un debate público, uno de ellos le preguntó con ironía si creía que existían infinitos mundos habitados. Bruno respondió con serenidad: no hay razón para pensar que el universo, siendo obra de un Dios infinito, se limite a un solo mundo. La frase provocó un escándalo inmediato. A pesar de las críticas, Bruno encontró en Inglaterra la oportunidad de desarrollar sus ideas más profundas. Escribió de la causa, el principio y el uno, donde explicó que toda la realidad provenía de una misma sustancia divina. Para él, el universo no era una máquina, sino un ser vivo. Cada átomo contenía una chispa del alma universal. Esa visión unía a Dios, la naturaleza y el hombre en una sola esencia. Su vida en Londres era modesta. Vivía en una pequeña habitación cerca del río Támesis, rodeado de libros y papeles. Pasaba las noches observando el cielo, escribiendo a la luz de una vela. A veces, en los días despejados, subía a las colinas de Hampstead para contemplar las estrellas. En ese silencio encontraba una paz que no hallaba en las ciudades. Decía que al mirar el firmamento escuchaba la voz del infinito. Sin embargo, su reputación comenzó a atraer enemigos poderosos. Los embajadores católicos en Londres informaron a Roma de su presencia y de sus ideas. Lo acusaron de propagar herejías. Algunos nobles, temerosos de comprometerse, comenzaron a alejarse. El clima político se tornó peligroso y Bruno comprendió que su tiempo en Inglaterra llegaba a su fin. Antes de partir, publicó varias obras más, entre ellas Del infinito universo e mondi, donde reafirmaba su creencia en la infinitud del cosmos. Su pensamiento anticipaba lo que siglos más tarde sería la visión moderna del universo. Para Bruno, cada estrella era un sol, y cada sol podía tener sus propios mundos. No veía al hombre como el centro de la creación, sino como una parte del todo. A finales de 1586, decidió abandonar Inglaterra. Llevaba consigo la certeza de que su mensaje había trascendido las fronteras. El fuego de su pensamiento se había encendido, y aunque los hombres intentaran apagarlo, su luz seguiría brillando en el futuro. Mientras el barco que lo llevaba a Francia se alejaba del puerto de Londres, Bruno observó el horizonte cubierto de nubes. Sabía que cada viaje lo acercaba más a su destino. El filósofo errante continuaba su marcha, impulsado por una fe que ningún tribunal podría destruir: la fe en la razón. Capítulo 5. Francia, Alemania y el apogeo del pensamiento filosófico. Cuando Giordano Bruno regresó a Francia en 1586, su nombre ya era conocido en los círculos intelectuales de Europa. Había dejado Inglaterra envuelto en polémicas, pero también con la fama de ser uno de los pensadores más brillantes del Renacimiento. París lo recibió como a un sabio errante, un hombre que hablaba con la misma autoridad sobre astronomía, filosofía y teología. La capital francesa, bajo el reinado de Enrique III, era un hervidero de ideas. En sus calles convivían monjes, poetas, científicos y cortesanos. Bruno encontró allí un terreno fértil para continuar difundiendo su pensamiento. Su dominio del lenguaje, su elocuencia y su capacidad para discutir con eruditos le abrieron las puertas de los salones más prestigiosos. Fue invitado a enseñar nuevamente en el Collège de France. Sus conferencias, aunque presentadas como lecciones de lógica, pronto se convirtieron en debates filosóficos sobre la naturaleza del universo. Hablaba con entusiasmo del movimiento de los astros, de la unidad de la materia y del alma que animaba a todas las cosas.
Decía que el universo no era una máquina muerta, sino un ser vivo en expansión constante. Los estudiantes quedaban fascinados, pero los sectores más conservadores empezaron a inquietarse. Sus ideas rompían con la visión tradicional de la creación. Afirmaba que la divinidad no residía en un cielo lejano, sino en cada átomo del mundo. Su pensamiento panteísta, la idea de que Dios y la naturaleza eran inseparables, resultaba demasiado audaz para una Europa aún marcada por las guerras religiosas. En 1589, cuando estalló un nuevo conflicto entre católicos y protestantes en Francia, Bruno comprendió que su estancia en París era insostenible. Las calles se llenaban de tropas, los templos eran saqueados y los filósofos eran vistos con sospecha. Decidió entonces marcharse a Alemania, donde las universidades ofrecían cierta libertad académica. Su primera parada fue Wittenberg, la ciudad donde Martín Lutero había iniciado la Reforma. Allí encontró un ambiente de intensa discusión intelectual. Los teólogos debatían sin descanso y las aulas se llenaban de estudiantes deseosos de conocimiento. Bruno fue recibido con respeto. En poco tiempo consiguió una cátedra temporal en la universidad. Su fama como orador y pensador lo precedía. En Wittenberg, sus lecciones alcanzaron un nivel de profundidad nunca antes visto. Analizaba la filosofía aristotélica y la combinaba con los principios de Copérnico y los antiguos pitagóricos. Sostenía que la Tierra no solo giraba alrededor del Sol, sino que el propio universo era infinito y eterno. Para él no había un centro, sino una red interminable de mundos, todos animados por la misma fuerza divina. Durante este periodo, escribió varias de sus obras más importantes: de la causa, el principio y el uno, del infinito universo Emondi y de la monade, el número y la figura. En ellas desarrolló su visión de un cosmos ordenado por una inteligencia universal, donde la materia y el espíritu eran dos aspectos de la misma sustancia. Bruno no negaba la existencia de Dios, pero lo concebía como una energía eterna que se manifestaba en todas las cosas. Sus ideas atraían tanto a estudiantes como a detractores. Algunos profesores lo admiraban, otros lo consideraban un peligro. Los debates en Wittenberg eran intensos. En una de sus conferencias afirmó que el universo es una escritura abierta, donde cada estrella es una palabra de Dios. Esa frase, que hoy parecería poética, fue interpretada como un desafío directo a la teología tradicional. Aún así, Bruno se mantuvo firme. En Alemania, más que en ningún otro lugar, se sintió cerca de una verdadera libertad intelectual. Visitó otras ciudades como Helmstedt y Frankfurt, donde publicó varios de sus libros con la ayuda de impresores locales. En Frankfurt, en particular, encontró un refugio para su obra. El ambiente comercial de la ciudad le permitió difundir sus ideas más allá de los círculos universitarios. Allí escribió uno de sus textos más enigmáticos, De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, dedicado al arte de la memoria. En este tratado mezcló la filosofía con la mnemotecnia, la magia natural y la geometría. Bruno veía la memoria no solo como una facultad humana, sino como un reflejo del orden cósmico. Creía que recordar era participar del conocimiento divino. Mientras tanto, Europa cambiaba rápidamente. Los descubrimientos geográficos ampliaban los horizontes del mundo conocido. Nuevas estrellas eran observadas, y las brújulas guiaban a los navegantes hacia continentes desconocidos. Para Bruno, estos hechos confirmaban su intuición. El universo no tenía límites. Los mismos cielos parecían darle la razón. Sin embargo, su carácter franco y su espíritu indomable empezaron a crearle problemas. En Helmstedt fue excomulgado por las autoridades luteranas que consideraban sus ideas demasiado peligrosas. En cada ciudad encontraba un refugio y poco después
una nueva persecución. Su vida se convirtió en un constante ir y venir entre la admiración y el rechazo. En Frankfurt, a pesar de su éxito editorial, también enfrentó críticas. Algunos teólogos lo acusaron de mezclar la filosofía con la magia, pero Bruno no veía contradicción alguna. Para él, la magia natural era simplemente el conocimiento profundo de las leyes divinas de la naturaleza. Decía que quien comprendía el movimiento de los astros y la armonía del universo estaba más cerca de Dios que aquel que solo repetía oraciones. A finales de 1591, ya cansado de su vida nómada, recibió una invitación desde Italia. Un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, le escribió pidiéndole que regresara para enseñarle su arte de la memoria y su filosofía. Bruno dudó. Sabía que en su país la Inquisición seguía activa y que regresar podía significar su perdición. Pero la nostalgia por su tierra natal y el deseo de compartir su conocimiento fueron más fuertes. Antes de partir, paseó una última vez por las orillas del río Rin. Observó el reflejo del sol en el agua y pensó que cada viaje lo había llevado más cerca de sí mismo. En una carta escribió: «He recorrido el mundo buscando la libertad del espíritu y he aprendido que no hay prisión más grande que la ignorancia». Con esa convicción, emprendió el camino de regreso. En su mente resonaban las voces de los lugares que había visitado: las aulas de Oxford, las calles de París, los claustros de Wittenberg. Cada paso lo acercaba no solo a su patria, sino también al destino que lo inmortalizaría. Bruno subió al carruaje rumbo al sur con una mezcla de esperanza y serenidad. Creía que aún podría dialogar con mentes abiertas, que sus ideas serían comprendidas. No sabía que lo esperaban la traición, el juicio y el fuego, pero tampoco le habría importado. Para él, la verdad siempre había valido cualquier riesgo. Así terminaban sus años de peregrinación. En medio del caos religioso y político de Europa, Giordano Bruno alcanzaba la cima de su pensamiento filosófico. Había comprendido que el universo era un espejo de la divinidad y que la mente humana, al buscar conocerlo, participaba de su grandeza. En su soledad y en su fe en la razón, Bruno se había convertido en una de las voces más luminosas del Renacimiento. Capítulo 6. Retorno a Italia y la trampa de Venecia. En el año 1591, después de más de una década de exilio, Giordano Bruno decidió regresar a Italia. Fue una decisión arriesgada, motivada por una invitación que parecía benigna. Giovanni Mocenigo, un noble veneciano interesado en la filosofía y en las artes de la memoria, le había escrito ofreciéndole alojamiento y apoyo económico si aceptaba instruirlo en sus métodos. Cansado de las inclemencias del norte y convencido de que su nombre había sido olvidado por la Inquisición, Bruno aceptó. El viaje desde Alemania hasta Venecia fue largo y melancólico. Cruzó montañas, pueblos y ríos, observando cómo el paisaje cambiaba al acercarse al Adriático. El aire se hacía más cálido y el murmullo de las góndolas reemplazó al de las campanas protestantes. Para Bruno, Italia seguía siendo una tierra de belleza, pero también de peligro. Aún así, sintió una profunda emoción al ver de nuevo los canales venecianos, las fachadas de mármol y las cúpulas que se reflejaban en el agua. Mocenigo lo recibió con cortesía en su palacio. Era un hombre culto y curioso, fascinado por las ciencias ocultas y el arte de la memoria. Bruno, agradecido, comenzó a enseñarle sus técnicas: cómo organizar las ideas mediante símbolos, cómo transformar conceptos en imágenes y cómo recordar textos enteros con solo un gesto mental. Sus lecciones impresionaron al noble, pero pronto la admiración se transformó en desconfianza. Bruno no solo enseñaba memoria, hablaba también de filosofía, de cosmología, de un universo infinito en el que Dios se encontraba en todas partes. Mocenigo, devoto católico, empezó a temer que su huésped profesara ideas heréticas.
En sus conversaciones nocturnas, el filósofo afirmaba que el alma era inmortal y que podía reencarnarse, que las estrellas eran soles con mundos habitados y que la religión debía liberarse del miedo. Para Bruno, la verdad era una llama que debía compartirse. Para su anfitrión, aquella llama era peligrosa. Mientras tanto, la Inquisición seguía activa en Italia. En Roma, el Papa Clemente VIII reforzaba los tribunales y perseguía cualquier vestigio de herejía. Venecia, aunque más tolerante que otras ciudades, mantenía relaciones estrechas con Roma. Mocenigo comenzó a sentir que su relación con Bruno podía comprometerlo. Según algunos documentos históricos, el noble se quejaba de que el filósofo no quería revelarle todos los secretos de su arte. Otros afirman que simplemente lo temía. Sea como fuere, el resultado fue el mismo. En mayo de 1592, Mocenigo denunció a Bruno ante la Inquisición veneciana. Lo acusó de hablar contra los sacramentos, de negar la divinidad de Cristo y de enseñar doctrinas prohibidas. Fue una traición silenciosa. Una mañana, mientras Bruno escribía en su estudio, varios guardias irrumpieron en el palacio. Lo arrestaron sin resistencia. En las actas del proceso se dice que fue encontrado rodeado de manuscritos y libros. Al ser interrogado, respondió con calma. Negó haber blasfemado, pero defendió su derecho a pensar. Afirmó que buscaba a Dios en la naturaleza y que la verdad no podía ser condenada. Los inquisidores, sorprendidos por su serenidad, lo trasladaron a la prisión de San Domenico, un edificio húmedo y oscuro cerca del Gran Canal. Durante los primeros meses de cautiverio, Bruno mantuvo la esperanza de ser liberado. Las leyes venecianas eran más moderadas que las romanas y confiaba en poder convencer a sus jueces. Escribió cartas, explicó sus teorías con claridad y pidió ser juzgado por hombres ilustrados. Sin embargo, la Inquisición romana exigió su traslado a Roma. El tribunal veneciano, presionado, aceptó la solicitud. Antes de partir, Bruno fue interrogado varias veces. Los inquisidores le ofrecieron el perdón si se retractaba. Él respondió con dignidad: «No tengo nada que retractar, pues no he enseñado falsedad alguna». Sus palabras quedaron registradas en los documentos del proceso. Para la Iglesia, aquella obstinación era la prueba definitiva de su herejía. En febrero de 1593, Giordano Bruno fue entregado a los representantes del Santo Oficio. Lo condujeron en un barco hasta el puerto de Ancona y de allí a Roma. Durante el viaje, contempló el mar con serenidad. No era un prisionero resignado, sino un pensador que comprendía el precio de su libertad interior. Las crónicas cuentan que, al llegar a tierra firme, pidió escribir una última nota. En ella expresó que el hombre debía seguir la razón, incluso si eso lo llevaba al sacrificio. Para Bruno, morir por la verdad no era derrota, sino cumplimiento de destino. Venecia quedó atrás, envuelta en el silencio de los canales. Mocenigo, que había sido su discípulo y su traidor, escribió luego al tribunal asegurando que había actuado por deber cristiano. Nunca imaginó que su denuncia pasaría a la historia como símbolo de cobardía. Bruno, en cambio, iniciaba el capítulo final de su vida. Roma lo esperaba con los muros del Santo Oficio, con los jueces vestidos de negro y las preguntas que nadie podía responder sin condenarse. Había llegado el momento en que su filosofía enfrentaría al poder absoluto de la Iglesia. El regreso a Italia, que había comenzado como un acto de esperanza, se convirtió en el camino hacia el martirio. Pero Bruno no lo veía así. En su mente, el universo seguía expandiéndose. Ni los muros, ni las cadenas, ni el miedo podían contener la idea del infinito. Esa noche, mientras la barca que lo llevaba a Roma avanzaba bajo un cielo despejado, levantó la vista hacia las estrellas. Y por un instante quizá pensó que no estaba solo, que en algún lugar,
En algún mundo distante, otras criaturas también miraban el mismo cielo y buscaban las mismas respuestas. Capítulo 7. Prisión en Roma. Juicio y condena por la Inquisición. Cuando Giordano Bruno llegó a Roma en el año 1593, sabía que su destino estaba sellado. Lo condujeron al edificio del Santo Oficio, situado cerca del Vaticano, un complejo oscuro donde se celebraban los juicios más temidos de la cristiandad. Las celdas eran frías, húmedas y casi sin luz. Allí comenzó un proceso que duraría 7 años. Durante los primeros meses, los inquisidores revisaron todos sus escritos. Examinaron sus libros, sus notas y sus declaraciones previas en Venecia. Bruno fue interrogado repetidas veces. Los jueces querían que se retractara, pero él no cedía. Mantenía una calma que desconcertaba a sus acusadores. No era un hombre desafiante, sino alguien convencido de que la verdad debía sostenerse incluso frente al poder absoluto. Las acusaciones eran graves. Lo acusaban de negar la Trinidad, de afirmar la existencia de múltiples mundos, de practicar magia y de sostener que el alma era parte de la sustancia divina. Cada una de esas afirmaciones bastaba para una condena. Sin embargo, Bruno no se consideraba un enemigo de la fe. Decía que buscaba a Dios en la totalidad del cosmos. No hay blasfemia, afirmó, en pensar que la creación es infinita, porque solo un Dios infinito puede producir infinitos mundos. Durante su juicio se presentaron testigos y documentos que intentaban probar su herejía, pero ninguno pudo demostrar que hubiera actuado con malicia. Lo que en verdad irritaba a la Inquisición era su pensamiento libre. Bruno había osado desafiar la idea de que la Iglesia poseía el monopolio de la verdad. Para los inquisidores, eso era una amenaza más peligrosa que cualquier error teológico. En su celda, el filósofo pasaba los días escribiendo fragmentos y reflexionando. Se dice que trazaba círculos en la pared con un carbón, símbolos de la unidad cósmica que tanto defendía. Rezaba en silencio y meditaba sobre el destino del alma. Aunque físicamente estaba prisionero, su mente seguía viajando entre los astros. El proceso se alargó porque los jueces esperaban su retractación. En más de una ocasión le ofrecieron clemencia si renunciaba a sus ideas. Bruno respondió con serenidad: «No me arrepiento porque no he enseñado error». Su voz, firme pero sin soberbia, impresionó incluso a quienes lo interrogaban. Entre sus inquisidores se encontraba el cardenal Roberto Bellarmino, un hombre culto y severo, defensor estricto de la ortodoxia. Fue el mismo que años después advertiría a Galileo. Bellarmino intentó convencerlo de retractarse, apelando a su inteligencia, pero Bruno veía en esa propuesta una traición a la razón. Dijo que prefería morir antes que negar lo que consideraba evidente, que la verdad de la naturaleza no dependía de decretos humanos. Los años pasaban y la prisión debilitaba su cuerpo. Aún así, los guardias lo recordaban como un prisionero tranquilo, siempre dispuesto a conversar sobre filosofía. Algunos cronistas aseguran que, incluso en cautiverio, enseñaba a otros reclusos sobre el universo y la inmortalidad del alma. En 1599, el juicio llegó a su fase final. Los teólogos del Santo Oficio revisaron sus obras y concluyeron que contenían errores graves y herejías manifiestas. El Papa Clemente VIII aprobó la sentencia definitiva. Bruno sería excomulgado y entregado al brazo secular, es decir, a las autoridades civiles encargadas de ejecutar las condenas. El 8 de febrero del año 1600, en una solemne sesión, fue llevado ante el tribunal para escuchar la sentencia. Los jueces, vestidos con túnicas negras, leyeron los cargos uno por uno. Bruno los escuchó sin cambiar de expresión. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, pronunció las palabras que lo inmortalizarían. «Temen más ustedes al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla».
Esa frase, registrada por los cronistas de la época, resumía toda su vida. No era una declaración de orgullo, sino de convicción. Bruno entendía que su muerte no sería el fin de su pensamiento, sino la prueba de que la verdad no podía ser destruida. Durante los días siguientes, permaneció encerrado en el convento de la Minerva, bajo vigilancia constante. Los guardias decían que pasaba las noches mirando por la pequeña ventana de su celda. No pedía perdón ni mostraba arrepentimiento. Solo solicitó que le permitieran comulgar según su conciencia, pero la petición fue rechazada. El 17 de febrero de 1600, al amanecer, fue conducido a la plaza del Campo de Fiori. Era un día frío y gris. El rumor de la multitud llenaba las calles. Algunos acudían por curiosidad, otros por fe, otros por temor. En el centro de la plaza se alzaba una plataforma de madera rodeada de soldados. Bruno subió sin resistencia. Llevaba la cabeza erguida y las manos atadas. Un fraile dominico le acercó un crucifijo y le pidió que lo besara. Bruno giró el rostro en silencio. No lo hizo por desprecio, sino porque sabía que su Dios no habitaba en un símbolo, sino en el universo mismo. Luego, el verdugo colocó la cuerda al cuello y encendió la hoguera. Las llamas comenzaron a elevarse lentamente. Algunos testigos afirmaron que el filósofo no emitió un solo grito. Permaneció con la mirada fija en el horizonte, como si contemplara algo que los demás no podían ver. Su cuerpo fue consumido por el fuego, pero su pensamiento sobrevivió. Cuando las llamas se apagaron, solo quedó el silencio. Nadie imaginaba que aquel momento marcaría el nacimiento de un símbolo. Giordano Bruno, el fraile que había hablado de infinitos mundos, se convertía en mártir de la libertad intelectual. Décadas después, científicos como Galileo y Kepler retomarían sus ideas. Siglos más tarde, astrónomos demostrarían que tenía razón. El universo estaba lleno de estrellas y de mundos. Lo que para sus jueces fue herejía, para la historia sería visión. Hoy, en la misma plaza donde ardió, se alza una estatua de bronce con su figura encapuchada. No mira hacia la iglesia ni hacia el palacio papal, sino hacia el horizonte. Su mirada perpetua recuerda a los hombres que el pensamiento libre tiene un precio, pero también una recompensa: la eternidad. Bruno no murió por negar a Dios, sino por buscarlo más allá de los límites impuestos. Su voz sigue resonando como advertencia y esperanza, que la razón y la fe no deben ser enemigas, sino caminos distintos hacia la misma verdad. Así terminó la vida de un hombre que se atrevió a pensar con libertad en una época de miedo. Su fuego no apagó la oscuridad, pero encendió la chispa del pensamiento moderno. Referencias. Este relato se basa en fuentes históricas verificadas y en dos obras fundamentales: Giordano Bruno, Philosopher Heretic, de Ingrid D. Rowland, una biografía exhaustiva que explora su vida y pensamiento, y Giordano Bruno, obras italianas, recopilación original de sus escritos filosóficos y cosmológicos. Ambas ofrecen un retrato profundo del hombre que desafió los límites del conocimiento y la fe. Así termina nuestra historia. Giordano Bruno, el pensador que imaginó un universo sin límites, encontró en las llamas la confirmación de su libertad interior. Si te apasionan las biografías de quienes cambiaron el rumbo del pensamiento humano, suscríbete al canal Historia del Mundo. Gracias por ver este video. Aquí te dejamos otros dos que seguramente te encantarán. Te esperamos allá, donde la historia sigue viva.